Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 24 de mayo del 2022, que tendremos a bien escuchar la conferencia Libros y Resguardos, Memorias de una Biblioteca Conventual en la Nueva Galicia, a cargo de nuestra consocia, la doctora Jessica Marchelli Sánchez. A continuación, solicito a nuestra secretaria general, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, que tenga a bien llevar la orden del día de esta sesión académica. Gracias, buenas noches. Me permito dar lectura al orden del día de esta sesión. Como primer punto, se realizó la apertura de la sesión a cargo del licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. A continuación, presento al presidium de esta noche. Licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, presidente. Doctora Jessica Marchelli Sánchez, consocia y conferencista. Y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. La doctora Jessica Marchelli Sánchez es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara y doctora en Historia Medieval, con especialización en Arte y Patrimonio por la Universidad de Florencia, Italia. Cuenta con diversas publicaciones en el ámbito histórico y artístico y colabora de manera activa con distintos grupos de investigadores en México, España e Italia. En la actualidad es profesora de tiempo completo por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y responsable del cuerpo académico Arte, Cultura e Historia, perteneciente al Departamento de Humanidades y Artes del Centro Universitario de Tonalá. Ahora cedo el uso de la voz a la doctora Jessica Marchelli para escuchar la conferencia. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, antes que nada agradezco su presencia, el espacio para estar aquí y hablar de libros. Hablar en libros, ahora que la UNESCO ha nominado a la ciudad de Guadalajara como capital mundial del libro, vale la pena recorrer todos estos episodios en donde las bibliotecas, los resguardantes y los libros van generando una interacción muy interesante con la sociedad, en este caso la sociedad de la Guadalajara colonial. Y en específico, el día de hoy yo les voy a hablar de la biblioteca conventual nominada San José de Gracia, que se encontraba en el convento de San Agustín de Guadalajara. Esta biblioteca, bueno, es un edificio bastante emblemático en la ciudad, la mayoría de ustedes lo conocerá. La biblioteca se encontraba en el convento, esta fundación de 1573, en donde en la actualidad ocupa la Escuela de Música. Bueno, aquí está la Escuela de Música, y que anteriormente también abarcaba parte de lo que es el edificio Camarena y otros inmuebles, bueno, otros espacios que fueron destruidos. Que por cierto, sobre este tema, nuestro expresidente Claudio Jiménez Vizcarra ha hecho un estudio muy interesante que valdrá la pena después retomar sobre todos estos cambios arquitectónicos, todo ese desarrollo histórico que ha sufrido el inmueble, y que se confirman con los documentos que este edificio era parte del convento y no parte de la Real Audiencia de las casas consistoriales, como se repite en varios textos y donde incluso hay una placa de lina que lo confirma ahí. Entonces, bueno, ya en otra ocasión retomaremos estos aspectos. El inmueble se encuentra en la esquina de la calle Morelos y Degollado, al costado sur del teatro, y en la actualidad tenemos una pequeña parte que tiene su ingreso por la calle de Pedro Moreno, en donde la comunidad resiste todos estos cambios y bueno, tienen que convivir con los cambios que la ciudad ha demostrado. Según la documentación que hemos encontrado, la biblioteca, esta biblioteca conventual, se encontraba en la planta alta, en el ala norte, casi al costado sur del teatro, al lado de la celda rectoral. La celda rectoral estaba en esta parte y por aquí continuaban algunas celdas hasta lo que ahora sería el edificio Camarena. De este lado estaba una escalera, la escalera mayor que atravesaba el atrio,
y que bueno, posteriormente fue destruida y ahora tenemos una pequeña escalera que ya es posterior. La biblioteca se encontraba ahí. Y esta imagen que les presento no es una imagen real, no es una imagen de la biblioteca, más que nada es una imagen de cómo me imagino a través de estas descripciones la biblioteca, y que en un futuro quiero hacer también de manera digital, porque con los documentos encontramos que se trataba de un aula amplia rodeada de libros. Sabemos que tenía 18 estantes con 6 divisiones, 6 tablas, como también lo menciona en la documentación, ahí nos faltaría la de arriba, y con una mesa y 2 sillas. Entonces prácticamente sería algo muy similar a lo que vemos en esta fotografía. Una mesa, 2 sillas, nos habla de, bueno, los libros entonces se leían en este espacio, o lo que nos lleva a pensar que se prestaban a los religiosos, a los tutores, a los profesores, para que se fueran leídos en las celdas, en los patios o a la hora de las lecciones. Para darnos una idea de la mesa con 2 sillas y el número de religiosos, encontramos esta cita de 1774 que nos habla de 20 religiosos entre 23 y 60 años para este año. Si bien no eran muchos los religiosos, bueno, una mesa y 2 sillas sigue siendo el espacio insuficiente para que podamos darnos una idea. A ver, ok. ¿Cómo podemos acercarnos a este fondo bibliográfico? ¿Cómo saber lo que leían los agustinos, lo que estudiaban? Y bueno, tenemos 2 maneras de hacerlo. Bueno, he encontrado yo 2 formas de llegar a esto. Una es por los capítulos provinciales, que se me movió un poco la letra, pero bueno, los capítulos provinciales, que son estos registros tan puntuales, tan detallados, que los religiosos van formando en reuniones cada 3 años y van hablando de los gastos, los réditos, las puertas que se van cambiando, los detalles que hay que arreglar. Realmente son muy detallados, nos cuentan todo lo que sucede en estos espacios, en los conventos, y para los historiadores es oro puro. Realmente es sumergirse en una cantidad de información que podría ser de corte muy administrativo, pero que nos ayuda a ir reconstruyendo toda esta historia cultural, en este caso del libro. Otra manera de llegar a esta información es a través de los inventarios que fueron formados específicamente para esta biblioteca conventual de San Agustín, y que tuve la fortuna de encontrar, y que bueno, he seguido encontrando y trabajando ya desde hace algunos años. Comenzando con la información que se ha venido recabando en los capítulos provinciales, bueno, seleccioné esta lista. El primer documento que se localizó fue de 1702, en los que se señala 263 libros para la biblioteca. Un número que puede parecer bastante bajo, pero vemos que 13 años más tarde casi lo redoblamos a 566 libros, en este caso a cargo de Fray Manuel de la Banda, en el caso anterior Fray Juan Guerrero, que son los responsables de hacer los escritos, las descripciones, y por lo general son los priores de los conventos. Para 1717 tenemos 575 ejemplares, fue a cargo de Fray Luis Martínez. En este caso de 1717 sabemos que, en el caso de 1715 sabemos que costaron 200 pesos estos libros, que bueno, realmente para el número fue bastante beneficioso. 1721 tenemos 623 ejemplares a cargo de Fray Luis Martínez. 1727, 631, ahí vemos un cambio muy leve, pero va avanzando.
Para 1727 tenemos 631 con Fray Juan Barbosa, 1730, 661 con Fray Ángel Núñez, y para 1733, que es el último dato que he encontrado en los capítulos provinciales, tenemos 811 libros y estuvo a cargo de Fray Sebastián Castellano. Entonces, de 1702 a 1733 vemos un cambio bastante sustancial de libros, un interés por parte de los religiosos de ir abonando a este acervo bibliográfico, y ahí vamos viendo el desarrollo. Toda esta información, bueno, se va localizando en estos documentos tan ricos. La fecha de 1730 la tenía señalada en la pasada diapositiva por esta nota, en donde se compraron 150 libros expositivos y escolásticos, los 100 de a folio y los 50 de a cuarterón, que costaron juntamente con un misal 350 pesos. Una cantidad de libros menor que la que vimos en 1715, y es un poco más caro, pero bueno, los precios van aumentando, y también vamos viendo, ¿no?, esto a través de las cuentas, a través de los réditos, de lo que se cobra, de las ganancias obtenidas en los portales. Nos damos cuenta también, ¿no?, de cómo la vida va siendo cada vez más difícil y económicamente más ajustada. En este año también se realizan trabajos de restauración de libros, lo que me parece un dato muy importante, porque hay un interés en resanarlos, restaurarlos, y además se construyen 3 nuevos libreros para estas nuevas adquisiciones. Esta nota es de 1730. Volviendo un poco a las maneras en cómo nos acercamos a esta información, además de los capítulos provinciales, les comentaba sobre los inventarios localizados. Para el periodo virreinal se han localizado 3 inventarios. Uno es de 1806, otro de 1820, otro de 1821, en el ocaso, ¿no?, de este periodo, pero que siempre se manifiesta por escrito la sentencia de que cada inventario está hecho a partir de los inventarios anteriores. Debemos pensar que en estos folios, en estas hojas, además de tener la lista de los libros, se lleva el control de a quienes se los prestaron, se pudo haber derramado un líquido, se van desgastando, ¿no? Ahora ya tenemos todos estos formatos digitales, pero anteriormente en las bibliotecas, cuando teníamos todavía la carta, era una situación muy común. Los inventarios se van desgastando y hay que copiarlos, y bueno, aprovechamos para ir actualizándolos con nuevas adquisiciones, nuevos libros. La manera de redactar estos inventarios, que bueno, ellos utilizan también indistintamente el término de índice e inventario. Lo más correcto sería inventario, pero bueno, en esta temporalidad hablan de índice o inventario, al igual que librería o biblioteca para referirse a este acervo. Depende totalmente del religioso que lo haga. Hasta ahora no he encontrado un manual, unas reglas donde digan cómo se debe formular este inventario. Entonces es la capacidad, las ganas, el tiempo y el esfuerzo que va a dedicar cada religioso para irlo anexando. Lo que les puedo decir de manera general es que autor, título, tamaño del libro, acomodo y número de ejemplares están escritos en una misma línea. Con eso nos podemos dar cuenta de la escasa información que nos brindan. Son títulos que están quizá de moda, son los bestsellers de la época, y ellos los conocen muy bien. Entonces, bueno, basta poner el nombre de pila en ocasiones el apellido, y ellos los identifican. Ya uno en la posteridad va a tener estas dificultades, pero aquí podemos ver bueno, hay nombres que son conocidos como Berti, como Escoto. Aquí nos marca 13 tomos en octavo, pero de repente encontramos Juan, Giovanni, y eso, bueno, va a dificultar bastante el trabajo. Aquí tenemos otra mano
con lo mismo, tenemos 3 tomos en folio, en el espacio 5, en el armario C. Entonces, bueno, va a ser realmente todo un reto el identificar, bueno, después de la parte de paleografía, identificar, transcribir, y será realmente necesaria la comparación entre los 3 inventarios para poder ir vinculando títulos, autores y tener un instrumento mucho más certero y verídico. En estos 3 inventarios tenemos diferentes clasificaciones. La primera, que es de 1806, que estuvo a cargo de Fray Joaquín Valdecañas, tenemos una clasificación por materias. Es algo similar a lo que ahora encontramos en un fondo bibliográfico, que vamos y buscamos la sección de historia, la sección de filosofía. Y para la época nos brinda muchísima información porque nos permite comprender qué concepto se tiene de la filosofía, si a un autor lo metemos en la parte de teología o en la parte de filosofía, porque va cambiando con los años. Como van cambiando los índices de libros prohibidos, van cambiando también estas concepciones. Entonces, a nivel cualitativo, realmente es una riqueza de información la que nos están brindando con estos pequeños datos. Para 1820, a cargo del mismo Fray Joaquín de Valdecañas, con ayuda de Mariano Pérez, se realiza este segundo inventario localizado. Aquí encontramos 2 copias. Es una maravilla lo que se encontró. Una clasificación por materias y otra por estanterías. No como lo encontramos en la actualidad. Si han ido a una biblioteca, espero que sí, últimamente verán que su clasificación tiene el área de conocimiento y la ubicación. Aquí están separadas. Primero tenemos una copia por clasificación de materias y después tenemos una segunda copia por estantería. Lo que yo llamo una clasificación de estantería es el simple inventariar las obras según el acomodo en el que estén en la biblioteca, en los estantes. La tercera, de septiembre del 21, es una clasificación también por estantería. Y bueno, vamos a encontrar diferencias en estos 3 inventarios desde el número de obras, desde la misma clasificación. Y en cuanto a las cantidades, para el primero de 1806 vemos 1859 volúmenes con 569 títulos. Hay que pensar que de un título podemos tener diferentes copias o de un mismo título, tomo 1, tomo 2, tomo 3. Que esto también no se especifica en los inventarios, entonces hay que irlo descubriendo y también aumenta el grado de dificultad. Para 1820 tenemos 1870 volúmenes con 674 títulos. Para 1821, 1785 volúmenes con 554 títulos. Y ustedes dirán, ¿pero qué pasa aquí? Sí, se va aumentando las obras y cada inventario, según pasan los años, van aumentando las nuevas adquisiciones. Bueno, ¿recuerdan la nota que les comenté donde se iban a restaurar algunos libros? Bueno, pues no fue así, y encontramos también otra nota en donde se menciona que algunos libros ya están pasados, digamos, como... No dicen exactamente pasados de moda, pero ya no están ya no están tan solicitados, ya no están al pie de los estudios. Algunos se menciona que están repetidos, otros están muy viejos y rotos. La nota menciona que los tira, yo quiero pensar que se donan, se regalan a los religiosos, no creo que, porque ahí ya el valor del libro, bueno, es bastante. Entonces estos libros, bueno, desaparecen del inventario y por esa razón vemos menos volúmenes. De hecho, yo para otro trabajo trabajé un inventario de 1856, posterior al periodo virreinal, pensando en que iba a tener muchos más títulos. Conforme ya voy avanzando, ya ahora voy a hacer la comparación de ese último con el primero, y al parecer el primero es el que estará, digamos, como de los más completos en cuanto a datos. Ahora, la clasificación por materias. Aquí voy a leerles
porque es un tema tan apasionante que después no quisiera no respetar el tiempo. Tenemos alrededor de 14 apartados de clasificación. El primero es escripturarios. Aquí encontramos diversos títulos con las obras referentes a escritos bíblicos, sagradas escrituras, temas relacionados con la división de las grandes líneas generales que entran en los estudios bíblicos. Encontramos obras como el Apocalipsis de Alcázar, quien se sabe que era profesor de Sagrada Escritura a finales del siglo XVI en la Universidad de Salamanca y que era, bueno, bastante reconocido en su tiempo. No podemos saber el año en el que llega, aún no, el año en el que llega esta obra, pero si llega en el siglo XVI o inicios del XVII, realmente nos hablaría de una institución, de un centro de estudio que está bastante a la vanguardia con la parte de los estudios humanísticos en Salamanca. La Biblia Sacra, con el estudio de Pierre Sabatier, que también tenemos 6 tomos, tenemos la Biblia en su edición de Batablo, de Biblias tendremos diferentes ediciones, todas muy interesantes. Encontramos también autores como Cornelio Alápide, que en este caso concreto se registran 13 tomos, de los cuales identifiqué 7, y siempre queda la duda, bueno, estos 7 tendrían otra copia y una no llegó y entonces eran 13 y tendremos ahí, o solo he localizado 7 y faltan otros títulos originales y solo había un tomo. Es seguir continuando con las investigaciones, pero nos van planteando estos retos. Ya encontrar los originales, ahora les hablaré un poco de estos originales en físico, pero hacer estas comparaciones es interesante para ir entendiendo. Si comparamos este dato con los otros inventarios, vamos viendo que los números también varían y eso ya nos da más pistas y decimos, sí, entonces eran los tomos, no eran nada más las copias de los ejemplares. El mismo caso lo tenemos para Thomas Leblanc, en donde en el inventario se mencionan 6 tomos y hasta la fecha he encontrado solo un único ejemplar. Bueno, ahí sí menciona que es de los Salmos de Thomas Leblanc, entonces pues es y me queda también la duda. Bueno, aquí es el tomo quinto y podemos suponer que era un ejemplar de cada tomo, pero no lo podemos asegurar hasta que lo tengamos, ¿no? Entonces, hasta ahora suponemos que se tenía toda la colección completa y que se han ido perdiendo hasta quedar un solo ejemplar. Los santos padres no pueden faltar en una biblioteca. Las obras de San Agustín van a resaltar por obvias razones en este acervo. Aquí encontramos pocos títulos, pero es el apartado con mayor número de ejemplares. Es decir, eran los más utilizados, los más prestados y pues todos enfocados en las pautas de la fe cristiana. Encontramos a San Agustín con 11 tomos de su ópera Omnia, que por cierto entre 1500 y 1600 se van a editar 16 ediciones de esta ópera. Entonces, bueno, va a ser bastante difundida y aquí en nuestra biblioteca tendremos 11. Tenemos además el tomo de la Ciudad de Dios, las meditaciones, la opúscula. De la opúscula sabemos que se compone de 7 tomos, entonces presumimos tener aquí la serie completa. También la ópera de Gregorio Magno, San Jerónimo, San Antonio de Padua, San Basilio, San Ambrosio, Juan Crisóstomo y su ópera Omnia en 13 tomos, como esta portada que se conserva bastante bien. Siempre la presumo porque parece nueva. Y bueno, encontramos también de Santo Tomás de Aquino 14 tomos, entre bueno, otros santos padres reconocidos. Tenemos a los teólogos. Los teólogos, en donde, bueno, son estudios destinados a explicar, a justificar la doctrina oficial de la Iglesia, los tratados de Dios.
Tenemos Egidio Romano y los 5 tomos de sus obras, fundamental en la formación de las primeras constituciones de la Orden Agustina. Y bueno, este autor, Egidio Romano, no sé si alguno lo ha escuchado, también es conocido como Egidio Colonna, Gil de Roma, Gil Romano. Entonces, en este caso, en el inventario encontramos Egidio Romano, pero en los tomos encontramos Egidio Colonna. Entonces, al inicio, cuando no estaba muy familiarizada con estos títulos, resultaba confuso. Yo pensaba que yo tenía clasificado distinto, tenía Egidio Romano y tenía Egidio Colonna. Ya conforme uno se va metiendo, ya vas identificándolos y todo se vuelve un poco más ágil, no digo sencillo, pero más ágil, ya ir identificando los apellidos, los autores. Encontramos también 9 títulos del Agustino Lorenzo Berti y sus trabajos sobre las disciplinas teológicas y la historia o disertaciones eclesiásticas. Vemos también a Juan Bautista Gonet y su teología, probablemente el Clipio de teología tomista, que es el que vemos aquí, que tiene el ex libris del convento. Identificamos a Celeri, a Leonardo Peñafiel, entre otros importantes teólogos. Encontramos a Pedro Lombardo, resalta en esta parte al ser uno de los primeros libros de texto de teología que se utilizaron en la Universidad de París a partir del Concilio Lateranense, y esto de nuevo nos da los vínculos con la escolástica medieval, porque tendremos libros que nos conectan con todo el humanismo que reina en Salamanca, pero también estos libros que nos hablan de la búsqueda de lo tradicional, de la búsqueda de la escolástica que estuvo reinando sobre todo en la parte medieval. Autores también como Tomás de Argentina, que también es conocido como Tomás de Estrasburgo, que realiza las adiciones para las constituciones de Ratisbona, y otros grandes teólogos que estarán por aquí. Les menciono los que tienen, sobre todo los tomos, que tienen más número de ejemplares. En la mayoría tiene 1 tomo, 2 tomos, entonces cuando suben de 5 ya los vamos como localizando. Los moralistas, tenemos diferentes títulos con temas enfocados en la moral, en los casos de conciencia, en los escritos que atañen a la práctica cotidiana de la religión y que por lo mismo resultan básicos dentro de una biblioteca conventual. Sobresalen autores como El espejo de los matrimonios, Speculum Conjugiorum, siempre practico, nunca me sale, de Alonso de la Veracruz, una obra tan importante y que tuvo tanta presencia en los colegios de la Orden Agustina. Además, bueno, la persona de Alonso de la Veracruz era una figura bastante importante para la Orden y para todo el modelo de educación en la Nueva España. La obra de Martín Bonachina, obras de Martín Torrecilla, las consultas morales, la teología moral de Van Roy, el promptuario de teología moral de Francisco Larraga, entre otros importantes títulos. Tenemos a los místicos y aquí encontramos a una de las pocas mujeres que tiene presencia en el campo de los autores de este acervo conventual, María Coronel y Arana, mejor conocida como la venerable María de Jesús de Ágreda, con su mística Ciudad de Dios. Todos estos temas, como decía en un inicio, que nos dan para hacer estos primeros y básicos estudios cuantitativos, tienen muchos ejes de estudio, desde ejes culturales y en este caso que están muy... Que ahora están tan en uso los estudios de género. Es muy importante también retomar, ¿no? ¿Cuántas mujeres aparecen aquí? Y que, bueno, es un trabajo que se está haciendo paralelamente con el que leían las agustinas también en la Nueva Galicia. Aquí, además, bueno, encontramos... además de la vida de los místicos,
que están con esta experiencia en la fe teologal y estas diferentes vías de vivir la unión con Cristo. También encontramos relatos de la vida de místicos cristianos que viven plenamente su fe. Tenemos a Antonio Arbiol con su espejo del varón sabio y prudente, Bonetta y sus gritos del purgatorio, el cuarto tomo de la corte divina de Cancino, La dulce y santa muerte de Juan Craset, El pan nuestro de cada día de Juan Falconi, entre otros interesantes títulos. Los predicables será otro apartado que tendremos por aquí. Aquí encontramos los títulos enfocados en discursos religiosos pensados para pronunciarse ante los fieles e instruirlos en el camino cristiano. Se encuentran catecismos, sermones, homilias, oraciones fúnebres, pláticas doctrinales, discursos panegíricos, entre otros. Aquí encontramos las homilias de Alfonso de Castro, los sermones de Francisco Bocanegra, los sermones de Jacobo Bousset, el tratado panegírico de la Santísima María, escrito por Martín del Castillo, la oración fúnebre de Alfonso de Castrillón. De Ángel Grave encontramos El cielo empíreo y Luz evangélica, que probablemente sean algunos de los 6 tomos que nos marca el inventario. Encontraremos también una gran diversidad de portadas. En otra ocasión les hablaremos de ello, conforme van pasando los años, los siglos, y las tendencias van cambiando, los estilos artísticos, las técnicas van cambiando para los grabados que se incluyen. Y eso también pues es totalmente un documento abierto para sobre todo el eje artístico. Legistas y canonistas, 2 áreas unidas en un mismo apartado. Los letrados o profesores de jurisprudencia, como lo son los legistas, junto con los que profesan el derecho canónico. El apartado está compuesto por decretales, expurgatorios, constituciones, concilios, recopilaciones de leyes, libros sobre gobierno eclesiástico, entre otros títulos con temas relacionados. Del franciscano Alfonso de Castro, El justo castigo de los herejes, El tesauro índico del jesuita Diego Avendaño, del agustino Agustín Barbosa, que va a ser un personaje importante en esta biblioteca. Aquí encontramos 23 tomos de sus óperas, de las cuales hasta el momento he identificado 6 títulos, y es uno de los autores pues con más obras, más títulos en esta biblioteca. Encontramos también al Papa Gregorio IX con sus decretales. Gregorio IX es quien realizó las modificaciones en los programas de estudio y la lectura de Aristóteles en algunas universidades en su periodo, incluso en la misma Universidad de París en 1231, y de nuevo es un interesante antecedente en la escolástica medieval para nuestro fondo. Filósofos y matemáticos. Aquí encontramos títulos entre los que resaltan los tratados de Séneca, las obras de Platón, las obras de Aristóteles, Rodrigo de Arriaga y su curso filosófico, la traducción de Pedro de Castro de la construcción y uso del compás, la historia natural de Plinio, entre otros temas dedicados a la filosofía, la astronomía y las matemáticas. La obra de Jabel y Crisóstomo, que tiene gran influencia en su tiempo por sus posturas tomistas y aristotélicas, muy influyente en los estudios de la Escuela de Salamanca y en el estudio de Boloña, donde también fue clase, está en nuestra biblioteca novohispana. Encontramos la obra de Porfirio y su Isagoge, que es relevante
al momento en que sabemos que Alonso de la Veracruz, este agustino que les platicaba, que fue muy activo en el campo académico, lo va a utilizar en los primeros centros de estudio agustinos y también lo va a introducir en la primera Real Universidad de México. Además, Veracruz va a seleccionar esta obra, la obra de la Izagoge de Porfirio, como la base de su segundo texto impreso, publicado en México, es de los primeros textos que se imprimen en el país, la Dialectica Resolutio, que representa un estudio de la segunda parte de lógica del curso de Veracruz. Entonces, bueno, la Izagoge de Porfirio sin duda nos remite a toda esta vinculación tradicional europea, y es muy interesante porque nos habla que los primeros textos que se van a imprimir y enseñar en la universidad se remontan más a la escolástica medieval que al humanismo que florece en Salamanca. Entonces, esto también es bastante interesante. Historiadores y geógrafos, no se ve muy bien ahí la fotografía. Aquí encontramos historia de los continentes, de ciudades, de órdenes religiosas, de vidas de santos, incluso que están relacionados con su entorno. La vida de San Felipe Neri, de Pedro Laime Bacchi, Dios y la naturaleza, de Juan Francisco de Castro. Se encuentra también la crónica de San Agustín, de Juan de Grijalva, la historia de la Compañía de Jesús, de Mariano Lozano, la monarquía indiana, de Torquemada, la historia de Santo Domingo, de Hernando de Castillo. Y, en fin, aparte de las historias de las zonas geográficas, sí resalta que les interesa la historia de las otras órdenes religiosas, las otras órdenes con las que conviven en América, porque los estudios que encontramos son sí de los orígenes, pero el mayor número de las órdenes ya en el nuevo territorio, lo cual también resulta interesante. Los humanistas, esta es la sección más amplia del inventario, la que tiene más títulos. Aquí se presentan obras con temas relacionados con la literatura, el estudio de las lenguas, diccionarios, compendios de gramática. Aquí vamos a encontrar el tan utilizado diccionario de las 7 y 8 lenguas de Ambrosio Calepino, la gramática castellana de Antonio de Nebrija, otras obras de gramática griega, hebrea, latina y española, poesías, obras de Cicerón y de Virgilio. Nebrija tan utilizado, ¿no? Incluso, bueno, el Calepino ya era el sinónimo de diccionario, pásame el Calepino, una obra bastante interesante. Encontramos también la cosmografía de Pomponio Mela. Siempre me gusta pronunciarlo, me parece bastante interesante el nombre. Y bueno, entre otros títulos muy ricos y variados que van a conformar este campo. Por último, encontramos en la parte de los rubriquistas, que este término me trajo dando vueltas y vueltas a la cabeza, iniciando por una mala paleografía mía, en donde yo insistía que eran rubriguistas, después ya caí en cuenta que eran rubriquistas, y realmente no localizaba, fue difícil. Además es un término poco utilizado. Lo vamos a encontrar únicamente en el inventario de 1806 en un anexo. Ahí se menciona, anexamos unos nuevos libros, se mencionan 2-3 secciones, entre ellas rubriquistas. Así estuve dando vueltas hasta que el muy estimado padre Tomás de Híjar me iluminó y ya me hizo ver que era pues todo un término que realmente está en desuso para integrar las obras que fueron añadidas para dar las rúbricas de la Iglesia, las directrices de los ceremoniales, las temáticas encargadas de dar como las directrices de la Eucaristía, de ciertas oraciones, de las formas en las que se deben realizar ciertas ceremonias.
El término sigue siendo poco común porque, insisto, únicamente lo he encontrado en este apartado y he analizado ya inventarios hasta el siglo XIX y no se ha vuelto a repetir. Incluso lo encontramos en un diccionario ya de autoridades un poco antiguo, ya en los nuevos no aparece el término. Entonces, bueno, aquí lo estamos reviviendo un poco. Entonces, el índice de 1806, vamos a ver qué contiene estos apartados. Podemos ver que el apartado de humanistas es el que les comentaba que es más amplio, con 104 títulos, el de rubriquistas con 11, porque también es un agregado, puede haber más. Filósofos y matemáticos, historiadores y geógrafos, predicables, místicos, moralistas, y todos vemos ahí la cuestión de la numeralia. El de 1820, que también tenía las dos copias por acomodo y por clasificación, encontramos un total de 674 títulos y aquí unos ligeros cambios. Por ejemplo, los teólogos y moralistas van a aparecer juntos, como los predicables y místicos. Vemos que los geógrafos desaparecen, se unen a la parte de los historiadores, lo mismo con los matemáticos, que aparecen ya integrados con la parte de la filosofía. Por eso filosofía humanista resulta muy numerosa. Y lo que va a cambiar un poco es eso, un poco el orden de las clasificaciones, y nos van a alterar un poco el número, pero en realidad es lo mismo. Aquí pueden apreciar los dos. El de 1806 es el primero, el segundo de 1820. Tenemos realmente muy poco, no le puse el total, pero es muy poca la diferencia, y vemos que el número de obras va cambiando de acuerdo también a este diferente grupo de clasificaciones. Y ahora, con esta cita entramos en la clasificación por el acomodo de estanterías. Aquí podemos ver que para 1821, es decir, cuando ya la biblioteca estaba en su totalidad, se mencionan 18 estantes. Cada estante va a tener 6 tablas o divisiones SIC. Y el orden de las letras va a ser Z, A, B, C, D, E, de arriba a abajo. Si llegaron al A, B, C, D, E, vieron que no iba más, pusieron el Z inmediatamente para marcar el final, pero bueno, fue puesta al inicio de cada estantería. Con esto podemos después ir integrando la información para poder hacer un render y poder tener esta biblioteca de manera digital, porque tenemos datos muy ricos, muy detallados, muy precisos para ir haciendo este tipo de propuestas. Lo mismo, encontramos la información en una sola línea. Aquí encontramos más tachaduras, una letra un poco más relajada, y los libros se van anotando de manera descendente. Vamos a ver un promedio de 10 a 13 libros en cada tabla, en cada división. Esto va a cambiar según el grosor, el tamaño del libro. Libros más pequeños, bueno, cabrán más, pero digamos que en términos generales es esta situación. Tenemos la ubicación exacta. Aquí encontramos otra manera de encontrarlos, que nos marca, este está más limpio, pero también nos da menos datos. Que nos va marcando por los estantes y las obras. Entonces, bueno, aquí lo que podemos hacer es ir comparando los títulos, los apellidos, los autores con el resto que también tenemos por clasificaciones, ir alimentando y ampliando esta base de datos. Tenemos también en esta sección, únicamente en el 1820 y el 21, no en el 1806, los libros que estaban en calidad de préstamo. Y aquí podemos saber que estaba leyendo en ese momento el rector, los profesores, y
Es interesante porque nos da cuenta si estaban todos en sintonía, si no encontramos a alguien que estaba solo con filosofía aristotélica y por otro lado los que estaban con la filosofía platónica, o había una armonía en el pensamiento de la época, qué era lo que se leía más. Todos estos datos realmente son muy ricos para ir reconstruyendo toda esta parte ya más de historia cultural. Nos dice muy preciso los títulos que estaban en la celda rectoral y nos habla también de que pues nadie se salvaba de ser, o sea, hasta el rector tenía que poner los libros que pedía prestado y aquí van a estar anotados. Entonces, lo primero que se hace es hacer la paleografía, la transcripción, la necesaria comparación entre inventarios, el uso de catálogos en línea, que ahora, bueno, eso es una ventaja para ir comparando los títulos, aunque las ediciones van a cambiar, pero al menos tener los títulos completos. Y bueno, alguno de las problemáticas que vamos a encontrar es títulos muy extensos, sobre todo los que son del siglo XVI y XVII, con esta influencia del barroco. Incluso para hacer una ficha, bueno, son títulos que se llevan toda la página. ¿Qué pasa aquí? Que el que hace el inventario o resume, hace un pequeño resumen abreviado del título o nos da una idea del título o de la obra una vez que la lea. Esto es muy interesante porque nos habla como del resumen del amor entre Cristo y Santa Rita de Casia, pero el título es totalmente diferente, o sea, es la idea que va teniendo el fraile. Y esto a nivel cualitativo es muy bueno porque nos da una idea de qué concepción se van formando de las obras, pero a nivel cuantitativo es terrible porque nos dificulta la localización de manera, bueno, muy, muy notable. Encontramos autores que únicamente aparecen con el nombre de pila o muy abreviado. Encontramos títulos en latín, títulos castellanizados y títulos que mezclan el latín con el castellano o que hacen malas traducciones, que es difícil de creer, ¿no? Para la época y los estudios tan estrictos que llevaban los religiosos, pero sí hemos encontrado bastantes discordancias. Y aquí la pregunta sería, ¿cuáles de estos más de 2,000 ejemplares que fuimos viendo que existían sobrevivieron? ¿Cuáles son los que podemos encontrar? Porque hay que recordar que vamos a tener toda una serie de conflictos bélicos entre conservadores, liberales, que nos llevarán a todo un proceso de desamortización, en que los libros pues van a ser utilizados en las trincheras, se van a quemar en las noches frías, los que tienen un valor muy alto quizá desaparecieron de manera muy veloz y hasta esta fecha del 24 de julio de 1821 en que por decreto de Pedro Gasón, gobernador en turno de Jalisco, se va a crear la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco con las obras pertenecientes al seminario y a los conventos extinguidos. Entonces de aquí se van a ir las sobrevivientes, las obras y los libros sobrevivientes. Y que bueno, al tener esa información, pues siempre entra la curiosidad, pues vamos revisando qué libros están físicamente en el acervo de la Biblioteca Pública y que eran parte del acervo de los agustinos. Algo un poco aventurado si tomamos en cuenta que son alrededor de 80,000 libros los que tenemos en este fondo, pero la única solución que me pareció lógica fue buscar ejemplar por ejemplar. De otra manera, bueno, iba a ser imposible. Fue realmente un trabajo titánico que tomó alrededor de 3 años, pero me parece que los resultados de esa manera fueron muy certeros. ¿Qué buscaba? Que tuvieran marcas de pertenencia. Una es las marcas de fuego, otras son los exlibris en carteles que van a estar pegados en el lomo y los exlibris manuscritos que nos sirven de testimonio de que la obra era del convento. Aquí vemos
Pertenece al convento de San Agustín de Guadalajara y hay excomunión contra el que lo enajene o retenga sin licencia expresa o escrita del padre rector. Entonces, parece que las marcas de fuego no funcionaban y tuvieron que tener medidas un poco más estrictas. Para los que no estén muy familiarizados con el tema de las marcas de fuego, les recuerdo que es este sistema férreo, es como un tatuaje con una marca candente que se apoya sobre el libro, muy similar al del ganado, que espero que ya esté descontinuada esa práctica, pero es como esta especie de tatuaje con calor que se hace en los lomos de los libros. Aquí hemos identificado lo que se conocen como las marcas de fuego propias del convento agustino, en donde ya sabemos que ese libro pertenecía ahí. Si no es por los ex libris, por los carteles. Aquí solo les puse una para que tuviéramos una idea global de, marcas de fuego de los franciscanos, de Santo Domingo, incluso hay de librerías privadas, para sellos personales que vamos a encontrar aquí, marcas heráldicas. Tenemos aquí ejemplos de los ex libris manuscritos que en ocasiones yo estaba casi segura que la obra pertenecía, pero le faltaban la portada, le faltaba el empastado, se habían perdido los datos. Muchos libros fueron refilados, es decir, se cortaron de todos los lomos y se perdieron las marcas de fuego. Varios quedaron muy, muy exactos al límite con las letras. Pero era la manera de ya cambiar de dueño, de venderlos, de movilizarlos. Entonces, si no se tenía alguna de estas tres marcas, no se incluían. Entonces, hay varias que quedaron como en una lista B, lista pendientes, que carecemos, no lo podemos aseverar, pero estamos casi seguros que sí. Aquí vemos otras marcas. Y encontramos físicamente 273 títulos con marcas de propiedad agustina, ya sean etiquetas, ex libris o las marcas de fuego. Parece un número muy pequeño, ¿no? Después de estar buscando 3 años en un fondo de 80,000, pero realmente el resultado fue bastante satisfactorio, tener estas obras que consta, que sirvieron a los religiosos, saber qué es lo que leían. Encontramos también de repente algunas notas, algunas escritos en los mismos libros que te están hablando de quien lo está leyendo, del momento en que lo está leyendo, que realmente se disfruta. Quizá por eso me tardé más, ¿no? Porque estaba viendo todas estas características. También en términos muy generales les digo que la mayoría tiene estas portadas en pergamino blanda, con rótulos en los lomos. Esto es algo muy común, no es propio de los agustinos, lo vamos a ver en todas las órdenes religiosas. Ahora hay un investigador catalán que está analizando si estos libros ya venían encuadernados, se encuadernan en Veracruz, se van encuadernando en la Nueva Galicia, en la Nueva España, porque la similitud de los fondos conventuales es innegable, ¿no? La mano de los rótulos, el tipo de material que se utilizan. Entonces, eso está para algunas investigaciones. Y así, así fuimos reconstruyendo, y lo que se está haciendo en la actualidad es completar este inventario de la Biblioteca de San José de Gracia, de San Agustín de la Nueva Galicia, para esta fotografía me la compartió el padre Alfredo Parra, que está por aquí, le agradezco mucho, me da mucho gusto verlo, que es un agustino, uno de los agustinos que ha estado más interesado en el desarrollo, en la historia de la orden, y que lleva varios años en eso. Pues esto será un pequeño aporte que daremos para reconstruir teóricamente un espacio de estudio. Un espacio donde podemos darnos cuenta de las lecturas, de un poco de los pensamientos, de las partes de la filosofía que van a inundar en este periodo de la Nueva Galicia. Aquí los estamos clasificando ya por su apellido, por el nombre del autor, en el orden alfabético. Se están castellanizando los autores.
incluimos los títulos en original en latín, hacemos la investigación de cada autor para ver si, bueno, es religioso, de qué orden y anexarlo, y también agregar el tamaño, que aquí la mayoría también van a ser en folio, que es el que es 25-30 centímetros, después irán de cuarta y octava. Y su tamaño y si se ubican físicamente o si fue reconstruido y a través de qué fuente fue reconstruido, si catálogo digital, otro catálogo en físico y estos demás datos. Entonces, bueno, estos serían como los aportes que esperamos lograr y que se está trabajando en eso. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Y a continuación procedemos a la entrega del reconocimiento, el cual dice: la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco otorga el presente reconocimiento a la doctora Jessica Marchellis Sánchez por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con la conferencia Libros y Resguardos, Memorias de una Biblioteca Conventual en la Nueva Galicia, misma que se llevó a cabo a las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 24 de mayo del 2022, firman la Secretaría General, la licenciada Carla Georgina Chávez Pech y el de la voz. Agradecemos a la doctora Jessica por esta interesante conferencia y agradecemos también la presencia del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en representación del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. También a nuestra expresidenta, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, así como al maestro Eduardo Velasco Briceño y el licenciado Julio Antonio Santillán Becerra, expresidentes. También agradecemos a los directivos, consocios e invitados por acompañarnos aquí de manera presencial. Muchas gracias. Como penúltimo punto del orden del día, les daré el siguiente aviso. El 31 de mayo a las 20 horas presentamos la conferencia Requiem por Ucrania a cargo de nuestro presidente honorario vitalicio, el doctor Joaquín Ignacio Moreno Villa. Y para clausurar esta sesión, cedo el uso de la voz a nuestro presidente. Muchas gracias. Les recordamos que ya estamos en actividades presenciales de nuestra institución y aquí nos dará gusto estarlos observando y viendo el próximo martes 31 de mayo. Siendo las 8:55 de la noche, damos por clausurados los trabajos de esta sesión académica. Muchas gracias, muy buenas noches.